¿Listos? Vamos a continuar, vamos a orar, vamos a disponernos para considerar la palabra del Señor. Así como lo expresamos con este canto, Señor, consideramos que estamos en su presencia, delante de su presencia, Señor. Así lo reconocemos, así lo asumimos, Señor, por la fe, porque lo dice su palabra, Señor, y su palabra es verdad. Y usted es Dios que no miente, Señor, y usted prometió que toda vez que nos reuniésemos, tan siquiera 2 o 3 en su nombre, usted estaría en medio nuestro. Y así creemos, Señor, que esta reunión tiene sentido, Señor, porque su presencia está acá, Señor, porque estamos, Señor, en comunión con usted. Le hemos alabado, le hemos agradecido, le hemos proclamado, Señor, nuestro Señor y Rey, nuestro Dios. Le hemos adorado de conformidad con nuestro entendimiento, Señor, de conformidad con lo que hemos aprendido de su palabra, de conformidad con lo que experimentamos y sentimos, Señor, en nuestras almas, en nuestros corazones. Y sabemos que todavía nos quedamos muy cortos, Señor, en ese tributo que usted es digno de recibir de cada uno de nosotros. Pero estamos agradecidos por estar ante su presencia y pedimos que nos bendiga por medio ahora de su palabra. Su palabra nos ilumine, nos edifique, nos restaure, nos ayude en nuestra necesidad, nos recuerde algo que necesitamos recordar en este tiempo. Alumbre nuestro camino, Señor. Nos confirme en su voluntad, en su buena voluntad para con nosotros, y nos ayude a ver quién es usted, Señor, y qué quiere usted de nosotros. En Cristo Jesús. ¿Ha escuchado usted la palabra bienaventurado? Bienaventurado, bienaventuranza. Hoy vamos a comenzar a considerar, tal vez en 2 semanas lo haremos, un acercamiento a eso. Bienaventurados. Nosotros. Bienaventurados nosotros, bienaventurados los que creen, bienaventurados la iglesia, los creyentes, bienaventurado el que confía en el Señor, el que se acerca a Dios. El que usó por primera vez esa palabra fue Moisés. El que usó esa palabra por primera vez fue Moisés. Hoy solamente vamos a considerar las bienaventuranzas del Antiguo Testamento, que aparecen en el Antiguo Testamento. La próxima semana, si el Señor lo permite, consideraremos las que están en el Nuevo Testamento. Casi sin variación, casi que sin excepción, apenas unas 2, creo que no sé si 3, pero tal vez solamente en 2 excepciones, una sola palabra en el Antiguo Testamento, una sola palabra, un solo término hebreo, para que se traduce, que significa bienaventurado. No importa mucho, pero así, con una pequeña variación en uno que otro lugar, pero esa palabra significa, literalmente, ese término significa dicha, felicidad, estabilidad. Y más ampliamente, de forma como figurada, ese término transmite la idea de bienestar, de ir hacia adelante, casi que también podríamos decir como que prosperar, pero no es tanto prosperar como que voy hacia adelante. La mayoría de los términos hebreos, por eso no es tan fácil precisar, porque la mayoría de las palabras hebreas tienen distintos matices, distintos significados, y depende del contexto, entonces, para saber exactamente a qué se refiere, ¿no? Pero casi siempre, entonces, esa palabra que aparece en el Antiguo Testamento, bienaventurado, tiene que ver con ese término de dichoso, de estabilidad, de bienestar,
de poder ir avanzando, de poder ir hacia adelante. ¿Quiénes son bienaventurados? En primer lugar, y la primera vez que es cuando aparece la palabra, cuando se usa esta palabra por primera vez en la Biblia, son bienaventurados los que tienen al Señor como su escudo y defensa. Los que tienen a Dios como su escudo y defensa, dice la palabra de Dios, y dijo Moisés, en este caso particular, son bienaventurados. Moisés se lo dijo al pueblo de Israel. Habían muchos pueblos sobre la faz de la tierra, pero ¿quién como Israel? Solamente Israel. Entonces dijo Moisés, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Y esa es la temática de cuando se usa entonces por primera vez la palabra bienaventurado. Moisés está destacando lo especial la especial condición de Israel. Dice, no hay otro pueblo como tú. Moisés le dice, si pudieras, como que si pudieras verlo. Y eso es algo que nos asombra cuando nosotros vemos en ello, ¿no? Qué privilegio, y sin embargo Israel lo menospreciaba. Qué grandeza, qué trato tan especial, y sin embargo Israel lo tenía en poco, muchas veces, la mayoría de las veces. Y Moisés intenta expresar esa especial condición de Israel como pueblo, que han sido salvos por el Señor, que tienen en Él su escudo en tiempos de socorro y que tienen en Él la espada que garantiza su triunfo. Pero hoy nosotros, la iglesia, hoy nosotros, para nosotros también es esa realidad como pueblo del Señor. ¿Ve? La iglesia del Señor. El único Dios verdadero es nuestro escudo. El único Dios verdadero es nuestro escudo y defensa. Él es quien nos defiende. Gloria sea al Señor por ello. ¿Tiene usted al Señor? ¿Tiene usted al Señor, el único Dios verdadero, como su escudo y defensa? Entonces usted es bienaventurado. Entonces usted es bienaventurado. ¿Quiénes son bienaventurados? En segundo lugar, esta es una bienaventuranza un poco extraña. ¿Sabe quiénes son bienaventurados? ¿Quién es bienaventurado? El hombre a quien Dios castiga y corrige. Y dirá, ¿quién quiere ser castigado? Pero claro, la expresó uno de los amigos de Job. Y dentro de las muchas cosas que dijeron estos hombres, aunque ellos estaban equivocados con relación a los motivos de Job, con relación al porqué de la condición de Job, lo que estos hombres expresaron acerca de Dios estaban en acierto en casi todo, las cosas que expresaron acerca de Dios. Entonces, cuando palabras que están allí, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Está dando en el mero centro. Verdaderamente es un privilegio ser castigado y corregido por Dios. Así lo dice el Nuevo Testamento. Así lo expresó también el escritor del Nuevo Testamento. Porque eso significa que para Dios importamos. Porque eso significa que realmente Él nos está reconociendo como hijos suyos. Porque si no fuéramos nada suyo, nos deja así, que sigamos con nuestra vida, porque Él no se va a meter en ello. Pero dice el escritor del Nuevo Testamento que si somos sus hijos, entonces Dios azota y castiga, ¿a quién? A todo aquel que recibe por hijo. Entonces, si usted en algún momento usted siente el castigo del Señor, el trato del Señor, la corrección del Señor,
siéntase bienaventurado. Dios le ama. Dios quiere el bien para usted y por eso le corrige y por eso le castiga. Para que usted cambie, para que usted enrumbe para su propio bien su vida. Amén. En tercer lugar, ¿quiénes son bienaventurados? ¿Quién es bienaventurado? El que en la palabra del Señor encuentra su deleite. Lo dice el Salmo 1, el primero de los salmos. Bienaventurado el varón, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Es un deleite el que tiene en la palabra de Dios un deleite, el motivo de su deleite, no vive como viven las demás personas, como aquellos que en lo malo encuentran su contentamiento, que en lo que desagrada a Dios encuentran su alegría, sino que es bienaventurado el que en la ley del Señor tiene su delicia y le dedica cada día, noche, su pensamiento a la palabra de Dios. ¿Por qué es bienaventurado? Podríamos extendernos y solamente quedarnos allí. Pero el salmista dice, esa persona será como el árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Ese hombre, esa mujer que encuentra en la palabra de Dios su deleite, dice, es como el árbol que está allí, pero plantado junto a la corriente. Su hoja está siempre verde, nunca cae, da su fruto en su tiempo y todo lo que hace prosperará. Dígame usted si no es bienaventurada esa persona. Quiere el Señor que todos nosotros, sin excepción, cada uno de nosotros, seamos protagonistas de esa bienaventuranza. Que tengamos en la palabra de Dios nuestro deleite. Y que en esta palabra de Dios nosotros cada día nuestro pensamiento vaya a la palabra de Dios con agrado, con contentamiento, con amor, con pasión, con deseo, con interés, porque nos gusta y cuando entramos ya no queremos salir de allí y estamos allí. Bendito el Señor. En cuarto lugar, ¿quiénes son bienaventurados? También en el libro de los Salmos. Bienaventurados los que confían en el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios. Todo nos es dado por el Hijo y sin el Hijo nada recibimos. Todo nos es dado a través de Él y por medio de Él y por la persona de Él y por la obra de Él y por las promesas de Él. Todo nos es dado por el Hijo. Si alguno ama al Hijo es amado por el Padre. El que cree en el Hijo y tiene al Hijo, tiene también al Padre. El que no reconoce al Hijo, no tendrá nada. El que no ama al Hijo, tampoco ama al Padre. El que no conoce la palabra del Hijo, tampoco podrá reconocer la palabra del Padre. El que no es salvo por el Hijo, no podrá ser salvo por nadie más. Porque solamente en el Hijo está la salvación. Solamente en Él. A través de Él, Dios nos extiende su bondad. A través del Hijo Dios nos extiende su gracia, su misericordia, su perdón, su salvación. Todo a través del Hijo y sin el Hijo nada. Por ello, bienaventurados los que confían en el Hijo de Dios. Y esa es la última frase. Honrad al Hijo. Bienaventurados todos los que en Él confían, dice el Salmo. Esa es la última frase de ese Salmo. Un salmo fuerte, por cierto. Ese Salmo 2. Primero de los salmos mesiánicos, diríamos. Es un salmo dedicado al Hijo de Dios y está caracterizado por un lenguaje fuerte, imperativo, admonitorio, hasta amenazante. Pero sorpresivamente, de repente al final, ¡pum!, cambia el enfoque, el lenguaje y dice y expresa esta bienaventuranza. Bienaventurados aquellos que pongan su confianza en el Hijo de Dios.
que ha de gobernar el Hijo de Dios con mano fuerte sobre todos los reinos de la tierra. Bendito sea su nombre. En quinto lugar, ¿quiénes son bienaventurados? Aquellos a quienes Dios les ha perdonado sus pecados, según lo expresa el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Yo creo que es una de las bienaventuranzas más preciosas de toda la Biblia. Esta bienaventuranza del perdón, del hombre la persona que es perdonada por Dios. Esta bienaventuranza que encontramos acá en este salmo es la expresión en palabras de esa experiencia tan especial, tan particular del perdón divino. Del perdón divino. ¿Cómo se sentiría usted si estando bajo juicio es hallado culpable, es sentenciado y es condenado a muerte? Y estando en la espera de que le vengan a aplicar la pena capital, de repente es perdonado y librado de todo ello. Creo que no hay experiencia más preciosa que el estar bajo convicción de pecado, el sentirse culpable delante de Dios, porque se reconoce que se ha pecado, que se ha ofendido, que se ha pecado contra Dios. Y estando bajo convicción de pecado, encontrar que somos perdonados al confesar nuestro pecado. Y somos limpiados y somos librados y se desaparece la culpa, que no era una culpa imaginaria, era una culpa cierta que está allí en la conciencia, que está allí en el corazón, que no es asunto de pensamientos, es que somos culpables. Y de repente ser perdonados, ser libertados, ser liberados, ser limpiados. No hay otra experiencia como esa. Y a veces nosotros queremos evadir la culpa. Y a veces nosotros queremos cambiar la cosa para no sentirnos culpables. Y resulta que el Espíritu Santo quiere convencernos de pecado. Quiere que nos reconozcamos culpables, que nos reconozcamos que hemos pecado contra el Señor. Para entonces Él podernos dar esa bendita bienaventuranza del perdón y de ser limpiados, y que podamos entonces mirar a cara descubierta y saber que tenemos una limpia conciencia delante del Señor porque hemos sido perdonados. Porque hemos sido perdonados. Y se cumple esa bienaventuranza en nosotros. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa. Dios no tiene nada que señalar porque se ha abierto a Él en confesión y en reconocimiento. Esa es una verdadera bienaventuranza. Espero que todos nosotros lo experimentemos, lo hayamos experimentado y lo continuemos experimentando. En sexto lugar, ¿quién más es bienaventurado? En el Salmo 40 se nos dice que es bienaventurado el que en tiempos malos pone en el Señor su confianza. De tiempos malos sabemos nosotros.
¿No sabe usted de tiempos malos? De tiempos malos sabemos, muchos de nosotros, la mayoría, y tal vez yo diría que todos de nosotros sabemos de tiempos malos. Pero dice la palabra de Dios que es bienaventurado aquel que en tiempos malos pone en el Señor su confianza. Así lo expresa el salmista. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Y por qué dice eso? De mirar a los soberbios, de mirar a aquellos que se desvían tras la mentira. ¿Sabe por qué? En tiempos malos son muchas las tentaciones, es lo que le diría yo. ¿Sabe? Muchas son las tentaciones en los tiempos malos. ¿Usted sabe cuánta gente se entrega, se vende, cede, se rinde a hacer lo malo en tiempos malos? Por necesidad, por presiones, No es fácil, no es fácil esperar en medio de dificultades. ¿O usted considera que sí? No, no es fácil esperar en tiempos de dificultades, cuando se está como en medio de un foso y uno no ve la manera de poder salir de allí, de esa situación, de ese pozo. No es fácil esperar así. Somos tentados a desviarnos en tiempos malos. Somos invitados a mirar a los soberbios. Aquellos le estás viendo bien. Aquellos que están haciendo esto, que están haciendo, les va bien. Y somos tentados a desear, oye, si pudiera yo vivir así como él. Y si acepto la propuesta que me están haciendo, necesito dinero. Y si me meto en eso, somos invitados a envidiar a los soberbios, a seguir el camino de los que no honran a Dios. Pero los que en tiempos malos mantienen firme su esperanza en el Señor, son bienaventurados. El salmista dice, si leyésemos todo el salmo, el salmista dice que el Señor se inclinará a ellos. El Señor se inclinará a ellos, oirá su clamor, les sacará del pozo de la desesperación. ¿Están en el pozo? Sí, están en el pozo. ¿En cuál pozo? En el pozo de la desesperación. ¿Sabe lo que está en el pozo de la desesperación? Está desesperado, está en el pozo de la desesperación, está en angustia, pero dice el Señor, dice el salmista, el hombre que en tiempos malos confía en el Señor vendrá, se inclinará, escuchará su clamor, lo sacará del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pondrá sus pies sobre la roca, lo sacará del pozo y lo pondrá sobre la roca. Enderezará sus piernas, que parece que no se puede mantener en pie. El Señor afirmará sus piernas. Pondrá un canto nuevo en el corazón, que hace tiempo que no podía cantar, que no podía alabar al Señor. Pondrá un canto nuevo en su corazón, un canto de alabanza en sus labios. Y todo esto, dice el salmista, será visto de muchas personas. Muchas personas verán esa obra de Dios allí y considerarán y temerán. Y dice, y creerán también en No desespere en medio de dificultades, no mire a los soberbios, no mire a los que andan en malas cosas en tiempo. Siga usted firme esperando en el Señor. Manténgase usted con la esperanza puesta en el Señor, con su confianza puesta en el Señor. En séptimo lugar, ¿sabe también quién es bienaventurado? El que piensa en el pobre. Y usted dirá, bueno, pobre soy yo. Todos somos pobres. Pero no crea, aunque usted tenga pocas cosas, hay muchos que tienen muchísimo menos que usted. Aunque usted considere que usted casi no tiene, hay muchas personas que tienen muchísimo menos que usted. Todos nosotros podemos pensar en el pobre. Pensar, acordarnos, hacer algo, aliviar de alguna manera, llevar un poquito de
de refrigerio, de alegría a alguien que está en necesidad, a algún pobre. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará, le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. El Señor Jesucristo dijo, no se preocupen, a los pobres siempre los van a tener con ustedes. En aquella oportunidad cuando aquel perfume fue derramado y era costoso y alguien dijo, pero ¿por qué ese perfume se desperdició de esa manera? Se hubiese vendido por 300 denarios para ayudar a los pobres. Y el Señor, déjenla. A los pobres siempre los van a tener. La pobreza no era podría decir uno, no es el propósito de Dios, pero es una realidad en esta tierra. Resultado del latrocinio de unos que roban y le quitan a otros. Resultado de la maldad de otros, porque si no hubiera tanta maldad en el mundo no habría tanta pobreza. Resultado de la falta de sensibilidad y de consideración de los fuertes, porque siempre habrá fuertes y débiles y siempre habrá quienes sean más capaces y más competentes y por lo tanto, pero si hubiese más sensibilidad entre los que pueden, entre los que tienen, entre los ricos de este mundo, habría muchísimo menos pobreza o quizás no habría pobreza. Hay muchísima gente que tiene tal cantidad de dinero, de propiedades, de posibilidades, que la vida no les alcanzará. La vida no les alcanzará para gastar lo que tienen, que nunca lo utilizarán porque no tienen como... En la palabra de Dios, los pobres, ¿sabes?, siempre estuvieron presentes. Y Dios le dijo al pueblo, aun cuando vayan al campo y vayan a recoger, no recojan todo, dejen para los pobres. Y de la cosecha, dejen para los pobres. Y cuando alguien está y tal, y entonces, y denle un tiempo para pagar. Y si finalmente no pudo pagar, llegado cierto tiempo, perdónenle la deuda. Perdónenle la deuda, déjenlo libre ya. Dios siempre tuvo especial cuidado, es lo que quiero decirle con los pobres. A Dios le importan. A Dios le importa el que es pobre. Dios tiene compasión del pobre. Y Dios quiere que nosotros, sus hijos, seamos también compasivos con el que está en pobreza. Y el Señor dice en este texto que el que es compasivo, el que ayuda al pobre, Dios dice que Él mismo lo librará, le guardará, no le entregará a la voluntad de sus enemigos, sino que tendrá una vida bienaventurada en la tierra. En octavo lugar, ¿quién es bienaventurado? Bienaventurado es el que el Señor escoja y atraiga hacia Él, según lo expresa el Salmo 65. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Sabe que cada uno de nosotros está acá no por nuestra propia voluntad, sino porque Dios nos atrajo hacia Él. Sabe que las personas no se acercan al Señor de por sí solos, sino porque Dios los atrae, porque Dios nos atrae. Y sabe que esa atracción de Dios procede porque Él también nos ha escogido, porque Dios escoge y Dios atrae. Dios escoge y Dios llama. Y esa es una de las más grandes, trascendentes, importantes y relevantes cosas que le pueden pasar, si lo puedo llamar cosas,
hecho que le puede pasar a cualquier persona que viva sobre este mundo. Lo más grande, importante, relevante que le puede pasar a una persona, quien quiera que sea que esté sobre la faz de la tierra, es que esa persona sienta en su corazón, se sienta de alguna manera, de repente se comienza a sentir atraído hacia Dios. Eso es lo más grande que le podrá pasar. Que alguien un día despierte y diga, bueno, yo no sé, pero ahora yo siento como deseo de buscar las cosas de Dios. Yo siento como que necesito conocer a Dios. Eso es lo más extraordinario que le podrá pasar a una persona. Y no tiene explicación alguna ese hecho. Como alguien que de repente no quiere saber nada de Dios o ha vivido su vida tranquilo, sin mucho, y de repente comienza a sentir una inquietud que le lleva a acercarse al Señor. Y solamente la única explicación es esa, la que está aquí, en esta bienaventuranza, que Dios nos escoge y nos atrae hacia Él. Y luego cuando entonces nos acercamos y respondemos a esa atracción del Señor, dice el salmista allí mismo en el contexto, dirá, somos saciados del bien de la casa del Señor, de su santo templo. Somos saciados del bien que hay en Dios mismo, en su presencia. ¿Ha sido usted atraído hacia Dios? Hacia su palabra, hacia el Señor. ¿Estás siendo tú atraído o atraída hacia el Señor y hacia la palabra de Dios? Hacia su evangelio, hacia la gloriosa persona del Salvador. Siéntase y reconózcase entonces como bienaventurado. En noveno lugar, ¿quién es bienaventurado? El que tiene en Dios sus fuerzas y tiene en su corazón sus caminos. El Salmo 84:5 lo expresa así: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. No porque no llegarán días de dolor, o días de pesar, o días de lágrimas. Van a llegar. Pero es bienaventurado el hombre que tiene en el Señor sus fuerzas, que tiene en su corazón sus caminos, porque aún en esos días de pesar, en esos días difíciles, en esos días de tristeza o de dolor, aquellos que tienen en el Señor sus fuerzas y por tener grabados sus caminos en sus corazones, ellos en esos días terminarán experimentando, viendo que esos días se convierten en experiencias enriquecedoras. No hay desperdicio en el Señor. Y aún en medio del día de luto, del día de lágrimas, del día de dolor, se convierte en una escuela y en una experiencia enriquecedora para los propósitos del Señor, para el conocer a Dios, para el trato de Dios con nosotros, para que podamos llevar más fruto para Él. ¿Quiere llevar usted fruto para el Señor? ¿Quiere llevar más fruto para el Señor? Trate de tener en todo tiempo, de encontrar su fortaleza en el Señor. Trate de que sean los caminos del Señor lo que esté así, pero grabado, incrustado en su corazón. Trate de vivir su vida de acuerdo con los caminos del Señor en todo tiempo. El hombre, la mujer que tiene en el Señor su fuerza, en cuyo corazón están sus caminos, en tal persona, en tal creyente, no hay lugar para la debilidad, no hay lugar para el desaliento, para el desmayo, para abandonar, para tirar la toalla, para rendirse, sino que, como dice el salmista, irán de poder en poder, verán a Dios en su morada, verán a Dios en su gloriosa morada. ¿Sabe? Hay mucha gente, me sorprende, me llama un poco la atención, me da curiosidad, pero bueno, creo que en estos tiempos hay mucha gente ejercitando el cuerpo,
Unos creo que por salud, definitivamente sí, pero otros creo que por moda, otros creo que por hobby, y ejercitan el cuerpo, y ejercitan el cuerpo, y levantan pesas, y van al gimnasio, y van no sé qué más, y están en esto, y están en aquello. Están fortaleciendo el cuerpo, bueno, está bien. Algunos se pasan de tanto que se atrofian, que se lesionan por... Pero ¿qué tal si en vez de ejercitarnos tanto el cuerpo, ejercitamos el alma, el corazón, para que tengamos fuerza en el Señor, para que nos hagamos fuertes, no en el cuerpo, sino fuertes en el Señor, fuertes en la fe, fuertes en nuestra confianza, fuertes en nuestra esperanza? Además de aquello, a fin de cuentas, como dijo el apóstol Pablo, el ejercicio corporal para poco es provechoso, dijo Pablo. Pero hay otro tipo de ejercicio espiritual que ese también tiene recompensa para esta vida y para la que viene. En 10º lugar, ¿quién es bienaventurado? Yo no levanto pesas, hermano, ni quiero levantar. Pero ¿sabe que hubo un tiempo en que levanté? Usted se ríe, de verdad. Cosas de muchacho. Y tenía una revista allí de un tipo musculoso, así un atlas. Pero a mundo, de estos bracitos. No salió nada, hermano. Déjeme avanzar, vamos a la 10ª bienaventuranza. Bienaventurado el que sabe aclamar al Señor. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, la luz de tu rostro. Dios es digno de todo reconocimiento. Dios es digno de toda adoración. Dios es digno de recibir toda alabanza. Dios es digno de ser exaltado. Dios es digno de ser honrado. Él lo merece, Él es digno. Por otro lado, Él se deleita en recibir lo que Él merece. Él se deleita en ser adorado. Si una persona, quien quiera que sea, quiere ser adorada, esa persona está enferma. Y esa persona está mal del corazón y está mal de la cabeza y los que le adoran también están mal. Pero Dios es digno de ser adorado. Y Él se deleita en ser adorado, porque es que Él lo merece. Y Él nos hizo para que le adoremos. Y usted sabe, la Escritura nos dice que Él es hallado en su trono, allá en su morada, Él es adorado permanentemente. Todo el tiempo, todo ininterrumpidamente Él está siendo adorado, Él está siendo honrado. Y no hay nada más precioso, ni más hermoso, ni más emocionante, ni más que llene más a esas criaturas y a esos seres y a esas personas a los que se nos han adelantado, que están en presencia del Señor, que adorar a Dios. Y si usted le dijese a alguna de esas personas que ya están adorando a Dios, quiere volver a la tierra a hacer alguito allá, te diría, estás loco. ¿Usted sabe lo que voy a dejar de estar aquí disfrutando, de estar adorando a Dios para ir a hacer que allá abajo? O sea, Dios es digno, Dios se deleita, los que le adoran se deleitan en ello. Y nosotros tenemos que descubrir y tenemos que aprender a aclamar al Señor. Ahí dice el salmista, dice, bienaventurado el pueblo que sabe. Hay muchos que no saben. Y me preocupa a veces que nosotros no sepamos y que adoremos a Dios de una forma que no se debe adorar y que procuremos alabar al Señor de una forma que no es correcta o que no es digna de Él. Pero hay que buscar la manera por la palabra de Dios, por el entendimiento renovado, por el Espíritu, por un pensamiento espiritual de saber cómo aclamar al Señor. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamar al Señor. La palabra aclamar allí es una palabra que
que tiene también varios matices, dependiendo de la ocasión y la circunstancia. Pero se puede aclamar a Dios en medio de gritos de alegría. Esa es una forma como se emplea en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo aclamaba a Dios en medio de gritos de alegría. Así literalmente, gritos de alegría. Y usted dirá, a mí no me gusta gritar. Bueno, no sé, pero hay momentos en que Dios fue aclamado porque el pueblo sintió una euforia y gritaban en la presencia del Señor y alababan a Dios a voz en cuello, alababan al Señor con todos sus pulmones y glorificaban al Señor y honraban al Señor, levantando la voz, y se escuchaba como un estruendo a lo lejos, que de eso también esa palabra traduce eso, como un estruendo, una algarabía, algo muy fuerte. Esa es una forma de aclamar al Señor. Pero otra forma de aclamar al Señor es en medio, ya no de voces de alegría, sino en medio de un clamor, como de un ruego. Y entonces ya no es por alegría, estamos exclamando en presencia del Señor, como en esas oraciones que son sentidas, que nos quebrantamos delante del Señor y estamos allí orando fuertemente, estamos allí orando, pero es un clamor, es un ruego, es una súplica delante del Señor, y eso también es aclamar. También cuando se levantan como en voz de alarma, de alerta, de llamar, de tratar de despertar, alerta, alerta, estamos en una situación y es una forma de aclamar también al Señor, como con voz de trompeta, como dice la Biblia, como que quien proclama, quien llama a la batalla y convoca por medio de ese clamor a que el pueblo se presente y se disponga para la guerra. Podemos aclamar a Dios al expresar júbilo o al expresar alarma, al aclamar con alegría o al levantar un clamor. En todo caso necesitamos discernir. Hay un tiempo para el festejo, hay un tiempo para el clamor, hay un tiempo para la proclamación, hay un tiempo para el ruego, hay un tiempo para proclamar la victoria del Señor, hay un tiempo para trabajar por esa victoria, para clamar por esa victoria. Y luego vendrá la celebración más adelante. Y esta bienaventuranza entonces expresa que los que saben aclamar al Señor, dice, caminarán bajo la luz de su rostro. En su nombre se alegrarán todo el día, dice el salmista, y en la justicia del Señor serán puestos en alto. 11. Y penúltimo, ¿quién es bienaventurado? Según el Salmo 119, el que vive según la palabra de Dios y le busca de todo corazón. Así lo expresó el salmista. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Leo nuevamente. Lea conmigo, por favor. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ese es el todo de la vida cristiana, mis hermanos y amigos. Ese es el todo de la vida cristiana, de la verdadera vida de fe. ¿En qué consiste la vida cristiana? ¿En qué consiste la vida de fe? En vivir de acuerdo con la enseñanza y los mandatos de la palabra de Dios. Esa es la vida cristiana, vivir de acuerdo con la enseñanza y los mandatos de la palabra de Dios y en aprender a amar al Señor un poquito. Con el corazón, a buscarle con todo el corazón. ¿Seremos perfectos? Porque allí dice, bienaventurados los perfectos de camino. No, no es que seremos perfectos, pero significa que en nuestra vida no tenemos cosas escondidas, que en nuestra vida todo está así, abierto delante del Señor. No hay nada que esconder,
no hay nada que ocultar, no hay nada raro allí, no, vivimos transparentemente, con limpia conciencia delante del Señor. Nuestra vida en ese sentido, nuestros caminos en ese sentido serán perfectos delante del Señor. No nos estaremos enredando en asuntos tenebrosos, cuestionables, sino que trataremos de ordenar todos nuestros caminos para gloria de Dios. Son bienaventurados, pues no serán avergonzados al querer vivir para Dios. Y por último, ¿quién es bienaventurado? Como lo expresa el Salmo 146, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová su Dios. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Puede usted buscar un momento en el Salmo 146 y leer allí conmigo, por favor? El Salmo 146. Esta es una maravillosa y bienaventuranza y tal vez muy concisa, esa de el vivir teniendo al glorioso y fuerte Dios de Jacob como nuestro ayudador, el poder ir caminando por la vida con la mirada y esperanza puestas en el Dios de la gloria, que es nuestro Señor también y nuestro Dios. Dice el Salmo 146, alaba, oh alma mía, al Señor, alabaré al Señor en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. No ponga usted su esperanza ni su confianza en ningún hombre. Llámese como se llame, prometa lo que prometa. Cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos, abre los ojos a los ciegos, levanta a los caídos, ama a los justos, guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya y amén. Bendito el Señor. Si usted tiene en el Señor, como dice allí, su esperanza, y usted sabe que el Señor es su ayuda, con Él usted, nosotros todos, podemos vivir siempre seguros. ¿Sabe que usted puede vivir seguro en el Señor, confiado en el Señor? Y usted puede decir, no sé qué va a pasar en este país, pero usted sabe en quién ha confiado, en quién está confiando. Y en cierta forma no importa qué va a pasar, en cierta forma no importa qué va a suceder, en cierta forma no importa qué se viene. Hay alguien que está por arriba de todo ello, que hizo el cielo y la tierra, que hizo este universo en el cual nosotros estamos, que Él verdaderamente tiene el poder. ¿Sabe quién tiene el poder? El Dios nuestro tiene el poder. Ningún hombre, ninguna mujer, el Dios nuestro tiene el poder. Entonces nosotros podemos vivir seguros y confiados. Él es el que hace justicia. Y cuando nosotros somos tentados y somos, oye, parece no hay justicia acá, recuerde, Dios es el que hace justicia a todos los agraviados, no a algunos, a todos los agraviados el Señor hace justicia. Da pan a los hambrientos, concede libertad a los cautivos, abre los ojos a los ciegos.
levanta a los caídos, muestra su amor a los que viven con justicia, muestra su amor a los extranjeros. ¿Tiene familia en el extranjero que está pasando dificultades o que no? Recuerde, confíe, el Señor muestra su amor a los extranjeros. El Señor ha expresado siempre un cuidado especial con los que son extranjeros. Sostiene al huérfano y a la viuda. ¿Y quién cuidará del que quedó solo? ¿Y quién cuidará de ella que quedó sola? El Señor, dice la palabra de Dios. Nuestro Dios, dice Él mismo, Él cuida, sostiene al huérfano y a la viuda. No dejará de trastornar la vida y los caminos de los malvados. Él es el Dios que reina y reinará por siempre, de generación en generación. La última lámina. Somos bienaventurados, mis hermanos. Que el Señor le bendiga. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Mientras los hermanos de adoración entonan un canto, póngase un momento de pie, vamos a orar unos minutos. Los hermanos diáconos nos preparamos para repartir los elementos de la cena del Señor. Le damos toda alabanza, todo reconocimiento, Señor, hasta donde podemos. Atribuimos a usted poder, gloria, honra, Señor, a usted en su santuario, a usted en su trono. Gloria sea, Señor, a su nombre, santo, altísimo, digno, maravilloso, glorioso. Le damos alabanza, Señor, y agradecidos que estamos, pues somos en usted bienaventurados, Señor. Y de tantas formas y maneras, Señor, somos bienaventurados al vivir con usted, al vivir en su palabra, al responder, Señor, a su invitación, al consagrarnos, Señor, a honrarle con nuestras acciones, con nuestras decisiones. Agradecidos, Señor, que la bendición suya nos envuelve, nos sostiene, nos guarda, hace la diferencia en nosotros. Nunca, Señor, nuestra vida sería como es, Señor, y como será de no ser, Señor, por su bendición con nosotros. De que usted nos escogió, de que usted nos atrajo, de que usted nos ha mostrado su bien, de que usted ha prometido que nos mostrará su grandeza, su bien, toda su salvación. Y hoy anticipadamente lo celebramos, lo agradecemos y ya lo estamos disfrutando. Por ello le damos gracias en Cristo Jesús, Señor, Rey y Salvador. Amén y amén.